Bueno, jóvenes, para el día de hoy entonces arrancamos con lo que es el tema de la auditoría administrativa. Si ustedes lo notan, para los que no me conocen, mi nombre es Elba Arrieta, aunque algunos de los nombres, pues sí, yo los recuerdo desde pensamiento y casi siempre he reiterado que en algunos casos les he dado pensamiento y los vuelvo a encontrar a lo largo de este camino en este punto del tiempo, ¿no? Otras veces también los acompaño en pasantías como tutor y bueno, es muy bonito cuando tengo la posibilidad de darles la despedida ya en aras de convertirse en futuros profesionales. El término auditoría, vamos a decir, a grandes rasgos y de una manera muy general, apunta hacia que es un proceso de acumular evidencias. Ya vamos a ir hacia qué es una evidencia, que de alguna manera va a ser el documento comprobatorio de que algún tipo de norma de control interno está siendo infringida en el momento. Pero fíjense, me habla de un proceso de acumular evidencias que es realizado por una persona independiente a la organización, que va a mantener una independencia mental y que va a recopilar entonces ese conjunto de evidencia de forma competente, que sea de información cuantificable, atinente a la entidad económica que se está estudiando. Esto se hace entonces con un propósito de poder determinar el grado de correspondencia entre los lineamientos de control interno que tiene esa organización y los criterios cuantificables que se han preparado para realizar ese examen o ese análisis. En términos generales, entonces, hay puntos importantes que me toca la auditoría. Hay elementos, como es un proceso, estoy recabando evidencias, mantengo una independencia mental, eso es muy importante. Yo tengo que tener un estándar de control para poder analizar esa información. Tengo que tener mis criterios y a partir de allí yo puedo establecer o fijar una posición en referencia a la información que estoy analizando. Yo tuve una experiencia muy pequeña con una firma y allí aprendí que existían 5 aspectos fundamentales que regularmente abro la clase con esto, que data incluso de una enciclopedia en auditoría, de donde lo sustraje en medio de mi investigación, pero que encuadraba perfectamente con la primera persona que en esa firma nos explicó cómo era el movimiento. Yo siempre recordaré que sus primeras palabras fueron, esto es similar a una institución militar, porque de alguna manera ellos tienen una, toda una escala, ¿sí?, de funcionamiento, de roles, de autoridad, una estructura jerárquica. Y absolutamente hay 5 aspectos fundamentales que intervienen en su fórmula de funcionamiento. Primero, ese proceso atinente a las evidencias. Segundo, que al auditor, no importa en la línea de auditoría a la que él se dedique, siempre se le instruye en términos de una conducta ética. Se establece una formación para realizar el debido cuidado del auditor. Y en este particular, yo les digo, yo llevé mucho regaño aquí. Siempre se establecieron normas para mantener la independencia mental y siempre se forma al auditor para que él ejecute la obligación de auditar. Y vamos a ver cada una de ellas. Fíjense, cuando tocamos el tema de la evidencia va a estar seguramente relacionada, para que usted lo asocie rápidamente, a una documentación que nosotros es muy probable que tenemos que analizar. Y eso va en concordancia al proceso administrativo que estemos analizando. O la información, fíjense que en aquel primer concepto, él me habla incluso de información de carácter cuantitativo. Y eso es lo que a mí me va a sustanciar para poder yo sacar conclusiones sobre una base cierta, no sobre una base presuntiva, sino sobre una base cierta, y eso es con lo que yo voy a fundamentar mi opinión
que va a ser un resumen final en auditoría donde yo establezco qué es lo que ocurre allí. Las evidencias tienen ciertas características. Debe ser suficiente, debe ser competente. Siempre hablamos de la suficiencia porque de alguna manera usted tiene que revisar. Si hay un error, ¿cuántas veces se da ese error? Si hay una infracción en términos de normas de control interno, ¿cuántas veces se da eso? Y si es relevante, esto quiere decir que cuando yo estoy realizando mi auditoría, dentro de mi planificación yo establezco cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar con mi auditoría. O sea, yo quiero analizar el proceso de las ventas, la transparencia con la que se realiza el proceso de facturación, la veracidad, la exactitud del proceso de facturación. Pues nada, ese va a ser mi objetivo, mis objetivos específicos. Es muy propio entonces que yo tenga que recabar las evidencias dentro de mi proceso de facturación que vayan directamente relacionado al objetivo que yo quiero alcanzar. Y hablamos de que sea competente. Por supuesto que sí, porque de alguna manera yo tengo que verificar que esta sea constatable, que sí sea relativo a ese proceso de recabar documentos, porque no es lanzar documentos por lanzarlos, muchachos, sino que vayan en concordancia al estudio que yo estoy realizando. Entonces, partimos de eso. Si usted quiere, por favor, anote. Yo tengo la evidencia. Las evidencias tienen que ser competentes, tienen que ser relevantes y tienen que ser suficientes. Muy bien, ¿y de dónde viene esa evidencia? La evidencia puede venir, fíjense ustedes aquí el grafiquito, por una inspección, puede venir por una observación. Hacemos una indagación. A lo largo de este periodo, yo les voy a presentar a ustedes, ustedes van a hacer revisión en los libros referente a cualquier cantidad de cuestionarios. Y no es lanzar el cuestionario por lanzarlo, no. Porque muchas veces ustedes se engolosinan y hacen, bueno, cuestionarios hasta de 5 páginas. Recuerden, yo voy a estar en concordancia al objetivo de auditoría, su relevancia. Entonces, esa indagación o en ella yo voy a tratar de seleccionar aquellas preguntas dentro de mi cuestionario que me aporten información a ese proceso específico que yo estoy buscando. O sea, si es venta, si es producción, producción. Si es compras, compras. Y por último, la confirmación. Ya las firmas de auditores, anteriormente uno mandaba, era una carta. Y en la época que a mí me tocó, bueno, se enviaban los correos. Hoy día, pues ya ellos cuentan con aplicaciones, las firmas de auditores, ellos ya tienen sus aplicaciones muy específicas en las que obtienen rápidamente confirmación de terceros. Y es que la confirmación es como el peso más relevante que puede existir en la evidencia. Es como la que tiene el mayor, es como lo determinante, ¿saben? Es como la guinda del pastel, porque es la que tiene la mayor valoración. Yo estoy estudiando, por ejemplo, un saldo de cuentas por pagar y sencillamente al obtener confirmación de mis proveedores y determinar cuál es el saldo a la fecha de cierre de esas cuentas por pagar, pues sencillamente yo tengo como el número determinante. De allí entonces paso a contrastar cuánto tiene administración dentro de lo que es su sistema de información. Yo puedo tener distintas tipologías de las evidencias. Por ejemplo, yo tengo las evidencias de carácter físico. Hacemos un arqueo de inventario. Yo les digo a cualquiera de ustedes, José, Luis, Marcela, vámonos a hacer un levantamiento del inventario. Eso ya es de tipo físico porque nos vamos hasta el lugar y determinamos cada uno de los rubros del inventario, determinamos cuánto dice según el sistema de información, el reporte de la toma física del inventario y nosotros constatamos que sea el número que está allí, que la mayoría de veces nunca cuadra el número, pero nosotros constatamos. ¿Cuántas veces
no vamos a comprar a un establecimiento específico y de repente el que está revisando en el sistema dice, fulanito, mira, esto lo tengo negativo. A mí me pasó en Materiales Los Andes. O sea, pedí un cuñete, me dieron el cuñete y de repente me tuve que ir hasta un sitio específico porque la persona me dice, ah, ya va señora, disculpe un momento, porque lo que pasa es que nosotros aquí tenemos un registro y esto sale negativo. Y me tuve que esperar un momentico mientras que llamaban la persona que había hecho el levantamiento del inventario y entonces, permítanme. Ah, me dicen, por favor me indican si se ve en pantalla. Entonces, les comentaba Sí se ve, profesora. muchas gracias. Entonces, les comentaba que ese levantamiento ya es una evidencia de tipo físico. Vamos a estudiar, por ejemplo, la flota de vehículos. Se ve la flota de vehículos, yo la puedo filmar, pero me voy hasta el lugar. Hago la inspección que es requerida. Cuando hablamos de la parte documental, ahí sí ya me refiero a lo que es el título de propiedad, la factura propiamente. Pasa mucho, y me llegó a suceder con una cliente, que yo le estaba haciendo un cálculo para efectos del impuesto sobre la renta, y ella me reclamaba, ¿por qué da tan alto? ¿Por qué da tan alto? ¿Por qué da tan alto? Bueno, se revisaron oye, lo que es ingreso, los costos y los gastos. Pero ella seguía, da alto, bueno, no pidió factura en muchas oportunidades. Entonces, lo documental no estaba suficientemente sustanciado. Pero digamos que lo grueso era lo que me daba el ajuste por inflación de la propiedad, planta y equipo. Entonces, en ese momento, cuando ella me reclama, bueno, vamos a ver, mira, yo tengo aquí un listado de activos. Y en el momento ella lee y me dice, pero ¿esto de dónde te lo sacaste tú? Y yo le digo, eso lo traen los libros. Eso lo traía el libro mayor y es lo que me dice, el libro de inventario, pero el que está establecido en el Código de Comercio, que es como está estructurado el estado financiero, porque fue lo que me dejaron, ¿no? Del anterior contador. Y ella me dice, no, pero es que eso que sale allí, eso no existe. Eso lo agregó el abogado para que cuando se registrara el balance, pues tuviera más. Quiere decir que cuando en el momento, pues no sé a quién se le ocurrió esa magnífica idea, entiéndase la ironía, y eso estaba arrojando pues entonces un pago por impuesto superior, ¿no? Entonces, en la contrastación, vuelvo, entre lo físico y lo documental es importante. En el momento que la persona me dice, no, pero no, eso no existe. También llegué a ver un cliente que afirmaba que tenía unos terrenos y saben que es muy propio que de repente dice, no, esto es de la compañía, pero esto es del dueño, del que ostenta el cargo de presidente según el acta constitutiva. Y en algún momento sí llegué a ver y lo constaté haciendo la revisión de las partidas y cuando el señor, en paz descanse porque ya él no está con nosotros, él me saca toda la documentación, no, pues yo veo que el documento está a nombre de él, pero no está a nombre de la compañía. Entonces, esas son las evidencias de tipo documental. Quizás allí yo no me fui a lo físico, yo no fui a hacer una inspección de cualquier cantidad de terrenos. Algunos estaban en Mérida, otros estaban en el Vigía, otros estaban en Lagunilla y así sucesivamente. Pero cuando ya contrastaba desde el punto de vista documental lo que era el documento en sí que le daba la titularidad del bien, entonces me encontraba que dentro de los registros de la compañía estaba justamente esos terrenos mal registrados, por así llamarlo. Entonces de allí yo me voy a una contrastación. Cuando es de tipo testimonial, ustedes lo van a trabajar muchísimo porque, bueno, los autores traen propuestos cualquier cantidad de cuestionarios. Ustedes pueden hacer entrevistas, algunos graban, algunos sencillamente van anotando, algunos usan Google Form, por ejemplo, y grafican el resultado de
de las respuestas que han obtenido. Eso es indagar, porque de alguna manera usted va como a contrastar respuestas que puedan venir de las distintas estructuras organizacionales, de los distintos niveles, y eso para usted es la evidencia testimonial, porque allí sencillamente usted se basa en lo que el presidente le dijo, en lo que el coordinador le dijo, y regularmente todo lo que le han afirmado allí muchas veces contrasta con lo que afirmó, por ejemplo, un analista. Entonces, a partir de allí, nosotros tenemos que emprender un viaje para constatar que efectivamente lo que se está diciendo es lo que se está cumpliendo en la realidad. Y de último, la evidencia analítica. Muchas veces la evidencia analítica está soportada justamente con una producción propia del auditor. Si ustedes me dicen a nivel de la firma, ellos lo que hacen son unos fuertes análisis, por ejemplo, de los flujogramas de información. Y esos análisis ellos lo van sustanciando con norma de control interno, con los riesgos y con las debilidades que ellos encuentran en el proceso propiamente que está sujeto a revisión. Eh, y de la forma como ellos sustancian todo esto, de los escritos, de los informes, pasa a ser entonces parte de esa documentación analítica e incluso de la forma como ellos van llenando sus propios sistemas de información y de la aplicación de los análisis de datos, de los dashboards que ellos obtienen. A partir de allí, ya eso es parte de la evidencia de carácter analítico. Otras evidencias que ustedes pueden de lo que ustedes pueden echar mano. Importante, auditorías anteriores, porque esto a usted le da como un punto de partida. Sabe en qué el cliente se estaba equivocando. Puede ser incluso una revisión del CENIA, puede ser una revisión del Ministerio del Trabajo, según sea el caso, según sea la partida que usted esté buscando. Pero siempre uno ve como ese esquema, ese antecedente de la organización para poder uno tener un punto de partida, saber dónde estaban esas debilidades que se siguen manifestando, que se pudieran seguir manifestando. Procedimientos de control interno a todas luces. De hecho, cuando ustedes están haciendo análisis de la pasantía, yo lo primero que le digo, hijo, busque en qué parte del departamento en el que usted está trabajando está por escrito, están los lineamientos, están las reglas, están los procedimientos. Y a ustedes en esta materia yo siempre les digo, investiguen acerca de normas de control interno, porque ya eso está codificado y técnicamente estudiado para las organizaciones, pero eso a mí me permite ver cuando algo que no se esté cumpliendo está aumentando el riesgo. Y si hay algo que hacemos en términos generales dentro de la auditoría es gestionar los riesgos. Revisar los saldos de cuenta. Miren muchachos, en lo que yo llevo trabajando siempre es un tema. La información que tiene el sistema administrativo con la información que lleva el contable. Eso es un dolor de cabeza. Bueno, muchas veces se hace la transferencia de la información, pero no pasa completa, bien sea por un dedito mal metido en el lado administrativo, porque tiene algo el sistema. Eso me pasó a mí con un cliente y el joven de la casa de software, el representante, él revisó, le daba mantenimiento a la data. Mire, eso seguía arrojando diferencias. Entonces, siempre revisar qué información tiene el sistema administrativo, que es de donde se origina todo, y bueno, qué información pueda tener el área contable, qué información pueda tener el área de gestión del talento humano, porque muchas veces entonces verificamos registros a nivel contable, pero bueno, ¿qué tiene el banco de información de nómina? Tenemos que hacer el contraste. Solicitud de información de saldos de cuenta, información de tercero. Les acabo de decir que si hay algo que tiene un gran peso, la información que me pueda dar el tercero, porque ese va a ser, bueno, como el rango al que yo quiero llegar. Si yo tengo una diferencia, entonces determinar por qué la diferencia, porque ellos tienen un saldo específico, porque mi cliente tiene otro, si es lo que estamos buscando. Hace poco yo leía un artículo de uno de los socios por PwC Argentina. Él es de acá de Venezuela. Y él decía en ese artículo, bueno, cómo se han relajado los controles,
como estamos por vía remota, estamos trabajando sin la presencialidad, pues hay muchas cosas que ya no realizamos. Él decía que a él le chocaban, por ejemplo, las notas de voz. Es algo, pudiera ser también características de la edad, de las metodologías de trabajo, de los cambios que se dan en las metodologías de trabajo. Quizás para ustedes escuchar eso de una nota de voz, pero si yo lanzo nota de voz todos los días y 20.000 por cada usuario que tenga en Telegram o tenga en WhatsApp. Pero él decía eso, o sea que se ha perdido como la rigurosidad desde el punto de vista de la comunicación escrita, dándole fiabilidad a eso, dándole el peso y el marcaje a eso. Algunas recomendaciones. Cuando estamos de vía remota, tómenlo ustedes muy en cuenta, porque en algún momento le va a corresponder y a usted le va a tocar. Validar firmas del documento. Verificar el correo electrónico de quien lo envía, que no sea un punto raro de esos que surgen por allí, pero que sea alguien con el que usted pueda hablar personalmente o una videollamada y constatar que es la persona y que es el correo. Ya hoy en día nosotros usamos muchos códigos QR y verificar la integridad de los documentos que se están recibiendo, que no vaya a existir un documento que sea forjado, por ejemplo. Validación de su autenticidad, realizar indagaciones con las personas encargadas de la documentación y confirmar la documentación con terceros. Hasta el momento, si ustedes lo notan, hay dos palabras que se han repetido mucho en las tres últimas presentaciones. Pregunto, ¿cuáles son? La de confirmar con terceros. Confirmar con terceros. Muy bien. ¿Y qué otra? ¿Qué otra, muchacho? Excelente. Validar siempre la información. ¿Cómo, hija? Validar siempre la información. Vamos a validar la información, vamos a, por lo menos, determinar con terceros que sea real, pero también dijimos otra. Revisar, profe. Se las voy a poner en la pantalla. Dudar de la información hasta que sea verificada. Correcto, y para eso vamos a hacer indagaciones. ¿Quién dijo de dudar de la información? Yo, Miller. Miller. Exactamente, cuando ustedes estén como auditores, siempre duden de absolutamente todo lo que les digo, o sea, no sean perspicaces. El que ejerce esta área tiene que ser una persona que tiene que estar muy conectada con ese yo observante, con esa forma de, si usted quiere, ese colmillo y si lo quiere de una manera más de PNL, ese olfato, activar ese olfato, observar profundamente. Estaba dentro de la observación las características de la evidencia. Tenemos que ser muy observadores, ver el ambiente. No es solamente la indagación que yo realice a través de los cuestionarios o de los interrogatorios. Observar, observar cómo se mueve el ambiente, cómo se comporta la persona, sobre todo porque nosotros somos ajenos a la organización y vamos a estar sometiendo a validación toda la información que a nosotros nos llegue. No podemos creer a la primera. Miren, cuando yo estuve en la firma, había como un lema que ellos tenían: hacerlo bien, hacerlo a la primera. Pero también tenían otro lema: en Dios creo, lo demás lo audito. Que eso en el momento a uno le hace ruido, pero, y por eso yo me llegué a llevar muchos regaños. No se pueden ustedes confiar. Tienen que tratar de contrastar la información, indagar y verificar que sea certera por distintas vías. ¿Sí? Una información que les doy, yo sé que muchas veces por el mismo movimiento de las organizaciones nosotros como que perdemos, ¿no? Esa conexión. Pero el que se vaya a dedicar a esto, sí le digo, eh, hay que en todo momento desconfiar y ser muy perspicaz en torno a la información que ustedes estén manejando y obtener seguridad razonable
de que lo que tienen en sus manos, de que por lo menos en esa evidencia analítica a la que ustedes están llegando, esa conclusión final, realmente esté avalada con evidencias que sean realmente con un peso, que sean suficientes, que sean relevantes. Hace un momento yo les hablaba a ustedes de lo que eran las características de esa filosofía. El primer puntito era la evidencia, pero el segundo era el debido cuidado del auditor. Y es que el auditor, y Miller ya lo asomaba, tiene que ser profundamente cuestionador de todo, de absolutamente todo. Y cuando usted no sepa algo, aquí sí voy a aludir un poquito a las palabras del profesor Elisaúl, pregunte porque nadie nos ha aprendido. Y esto que yo les estoy diciendo, se lo he escuchado incluso un profesor que yo tuve, Manuel Pereira, que está en PwC Canadá, también era de Venezuela, pero claro, yo los conocí a ellos en un proceso en que todo el mundo, pues ustedes ya saben la situación que hay. Y él comenzó a hacer como unas prácticas en Canadá y terminó allá. Y él decía, yo lo que no entendía lo preguntaba, porque imagínense, no son las regulaciones venezolanas, sino eran las canadienses. Y él se encontraba en Toronto y allí está por regiones. O sea, una cosa, por ejemplo, es Montreal, otra cosa es Ottawa y otra cosa es Toronto. Eso está por regiones. Y él decía, bueno, yo tenía que preguntar y lo que yo no entendía me detenía y lo preguntaba. Entonces, ese es el cuidado que tiene que tener el auditor, porque bajo sus manos va a tener entonces la revisión de gran cantidad de información. ¿Que hoy día se hace con inteligencia artificial? Sí. ¿Que hoy día ellos tienen salas de jóvenes de la edad de ustedes que ya están creando las aplicaciones que se usan para auditoría? Sí. Ya en Canadá el profesor nos decía, hay muchachos de las características de ustedes, jóvenes, que están desarrollando inteligencia artificial para, de alguna manera, facilitar lo que es el trabajo del auditor. Entonces ellos no se concentran en lo que a mí me tocó, que era buscar la información, cargar con el peso, sacar los análisis, los cuadros, no. Ya ellos aplican su inteligencia artificial y ellos se van directo al análisis. Y con eso recortan muchísimo tiempo. ¿Qué sucede? Ustedes tienen que concentrarse hacia una revisión más crítica. Y si ustedes estructuran una jerarquía en su equipo de trabajo, la revisión crítica tiene que estar en todos los niveles, desde el junior, porque a nosotros nos lo enseñaron así, o sea, desde el junior hasta que llega al senior y hasta que llega al gerente y a la revisión del más alto dentro de la estructura jerárquica en el departamento. Pero todos teníamos que establecer una postura profundamente crítica y cuestionadora de todo lo que estábamos haciendo, de tal manera que se lograra la depuración de la información. Y hoy en día, aunque ellos usan la inteligencia artificial, nunca falta el que diga, oye, pero ¿qué pasó con la inteligencia que revisó y esto no lo sacó? Y ellos lo sacan así con pinza. Y ellos se van a niveles de búsqueda totalmente detallados para poder determinar cuál es la situación discordante que se pudiera estar dando. Entonces, cuando hablamos de ese debido cuidado del auditor, es que en toda la estructura jerárquica que nosotros tengamos como equipo multidisciplinario, todos tenemos que tener una posición profundamente cuestionadora. Nosotros tenemos que revisar a plenitud la información que nos están entregando. La tenemos que depurar, revisar y siempre con una postura crítica, de tal manera de determinar que efectivamente la inteligencia artificial me está ayudando de forma apropiada. La obligación de auditar. Miren, nosotros atendemos a una metodología. Yo aquí les impartiré la metodología que está establecida incluso por uno de los pensadores, que es William Leonard. Se les da a ustedes una metodología. Quizás en la firma ellos tienen sus propias metodologías, sus propios sistemas de información profundamente a la vanguardia en tecnología. Ellos funcionan en la nube, ellos tienen sus mecanismos de protección, de ciberseguridad para ello. Y de eso se trata esa obligación de auditar, de que de alguna manera nosotros vamos a cuidar el perímetro de la acción de auditoría que estamos ejerciendo. Tenemos que realizar una metodología que sea tan impecable,
que eso omita de que cuando usted entregue el informe final de auditoría, eso esté exento de malas interpretaciones, porque usted está basándose en las evidencias con el debido peso. Una evidencia que usted le va a proporcionar, que tiene que ser suficiente, ¿bien? Que tiene que blindar ese proceso y es sobre el que usted va a soportar la información, sobre el que usted va a soportar el criterio final, la conclusión final que va a expresar en ese informe. Un informe que a lo mejor no supera 3 páginas, 4 páginas. Hay informes finales dentro de la administración pública, que los he visto, que pueden alcanzar 30 páginas, sobre todo porque la administración pública tiene muchos procesos de carácter burocrático. No, aquí no está. De carácter burocrático. Entonces, esos lineamientos pues hacen mucho más fuerte y fortalecido un proceso que se esté haciendo de auditoría. En la independencia mental, esto quiere decir que yo en ningún momento me puedo dejar llevar por la fuerza de las circunstancias. Usted no se puede dejar llevar por prejuicios. Usted no se puede dejar llevar por lo que esté ocurriendo en esa organización. Esa independencia quiere decir que usted mantiene su postura de auditor, usted va a hacer su trabajo. En ningún momento es que, ay, pobrecito el gerente. Y ojo, con esto yo quiero decirles a ustedes, no es que nunca se va a conceder algo para la persona que está siendo auditada o para el cliente que está siendo auditado. Mire, a mí me ha pasado que a mí me han fiscalizado del INSES, a mí me han fiscalizado del Ministerio del Trabajo, que eso me han hecho llorar. Eso ha sido para mí, bueno, aprendizaje profundo. Y en todas yo he tenido que pedir tiempo. Eso no quiere decir que la persona no me lo dé. En muchos casos yo me han dicho, sí, está bien, licenciada, usted tiene qué puntos de lo que se le solicitó, esto y esto, muy bien, que mañana pasado me trae lo demás. Revisiones que me han realizado en la administración tributaria, oye, también me han tenido contra la pared, pero, mire que yo le traigo esto, bueno, mañana me trae lo demás, mire, ahora traigo esto. Eso no quiere decir que la persona no sea condescendiente en términos de... En una oportunidad yo vi, a mí me pusieron a revisar unos comprobantes de retención y los comprobantes de retención no tenían el sello, pero la firma exigía que eso tuviera la fecha de recibido y el sello. En ese momento era otro contexto económico, era otro contexto legal. Permítame un momento, porque hay personas que están trabajando y por eso llegan a esta hora. Entonces, pues hay que hacer, hablando de flexibilidad, pues hay que ser un poquito flexible. Bueno, muchachos, les comentaba. Y recuerdo muy claro que, bueno, muchachos, ¿qué les digo yo? Un contingente muy grande de comprobantes de retención que no cumplía. Y recuerdo como que si fuera ayer, la gerente del departamento frente a mí, que era la junior que estaba haciendo el trabajo, le dice al senior, que era mi supervisor, Alejandro, ¿me puedes hacer el favor de que yo pueda buscar los sellos, mejorar esto? Oye, no me des tan duro. Recuerdo que ella le dijo así. Y el senior dijo, sí, no hay problema. Vamos a conceder unos 3 días hábiles para que cuando venga Elba, entonces el día sábado ella pueda una vez más revisar, muchachos, y eso era una cosa así. Ese sábado yo no salí ni a comer. Ella pueda revisar y entonces de ahí levantar, pues se levantan, en aquel momento se levantaban unas pruebas, una cédula, ya hoy en día todo lo toman en tiempo real y de hecho el cliente lo va viendo todo en tiempo real. Eso no quiere decir que la persona no busque en el momento como enmendar parte de lo que se ha visto. Otro ejemplo, hace poco una amiga que la fiscalizaron me dice, Elba, yo no tenía, no tenía montadas las cosas en la cartelera fiscal, o sea, las tenía sobre el escritorio, pero yo no le había dado a la persona para que fuera y las colocara. Ya ha llegado el CENIAT. Y bueno, el licenciado fue tan condescendiente que él terminó montando las cosas, arreglándolas y tomó la foto. Bueno, eso no quiere decir que él no sea independiente mental. De alguna manera le está encauzando y con esa actitud, yo digo, está enseñando mucho más
porque fue una persona noble y por supuesto que él le dijo en el momento, mire, esto tiene que estar al día. Usted tiene, ya a esta altura, usted tiene que tener la última declaración del impuesto. Vamos a colocar esto aquí, licenciada, recuerde que esto tiene que estar de esta manera. Entonces, se hace de alguna, esa independencia también te lleva a edificar ese cliente que estás revisando. O, en su defecto, yo no sé cuándo de ustedes, alguno trabaja para alguna dependencia del Estado. En el ejercicio pasado tenía alguien de una dependencia del Estado y efectivamente la persona me decía, sí, es que nosotros lo hacemos de esta manera y de esta manera, ¿no? Y eso se hace sumamente interesante. Pero no me dejo llevar por la fuerza de las circunstancias, pero tampoco es que soy un roble que no me puedo mover. Puedo ser un bambú, puedo ser una hojita de un árbol que me muevo en función del viento, puedo hacerlo. Es decir, puedo ser flexible en algún momento, sin que nadie pueda comprar mi dictamen final, sin que nadie pueda ejercer presión o de alguna manera ejercer un efecto sobre lo que vaya a ser mi dictamen final. La conducta ética es muy importante. En esta materia, muchachos, vamos a ver el código de ética profesional, que es el código de actuación para el licenciado en administración. Yo muchas veces me robo ideitas del profe Luis Veloz, él es presidente de la Federación de Colegios de Contadores. Si en algún momento, muchachos, en medio de mi locura, yo digo colegio de contadores, por decir administradores, que yo tengo mi corazoncito contable, yo siempre les digo así. Yo empecé estudiando administración, pero en el camino yo me enamoré de contaduría. Y siempre lo he catalogado así, o sea, hay momentos, pero yo me enamoré de la contaduría. Entonces hay cositas que de repente yo lo mezclo de tal manera, bueno, que ustedes se vayan lo más fortalecidos posible. Y esto es muy importante porque, bueno, en una oportunidad Luis Veloz nos decía, es preocupante que a nivel de transparencia internacional Venezuela esté entre los primeros países, pero más corruptos de Latinoamérica. Eso llama la atención. Entonces, para nosotros, el cumplimiento de esos lineamientos de orden deontológico es de carácter vital, muchachos. Yo se los digo hasta el último día que los vea. Ser transparentes, ser honestos, ser éticos, porque ustedes en todo momento son primero estandarte de la universidad, pero también a ustedes se les va a entregar, si están trabajando en calidad de administradores, ojo, estoy hablando ya del rol, pero es que no importa el rol, hay que tener una conducta ética. Está dentro de la filosofía de la auditoría, pero hay que tener una conducta ética. En auditoría esto a uno se lo mete, muchachos, pero en la fibra de la piel, desde que usted pone el primer pie en la firma. Eso es impresionante, cómo ellos te dicen la conducta ética, cómo nos tenemos que comportar. Tenemos que ser objetivos, sí. Hace un momento yo le decía, tiene un poco la relación en términos de esa independencia mental. Yo puedo ser flexible, pero yo no me dejo llevar ni por lo que me diga el gerente, ni por lo que me diga nadie. O sea, en función de mi competencia, yo establezco mi conclusión final y de una metodología de trabajo que yo he realizado. La confidencialidad, yo no puedo compartir con nadie información que sea de la empresa. Yo no puedo ni con mi mejor amigo. Ha pasado que notas de voz en WhatsApp de repente se multiplican por toda la ciudad y eso no era lo que se quería. Ha pasado que de repente se tienen los papeles dentro del carro, se mandó a lavar el carro y aquello salió volando la carpeta y todo el mundo se enteró que había dentro de la carpeta. O se dejó olvidada una carpeta en algún sitio. Entonces, la confidencialidad es un punto fundamental dentro de la auditoría. La integridad, mire, se los anoto aquí. Honestidad, diligencia y responsabilidad. Si ustedes como equipo auditor le dicen al cliente, vamos a estar tal día, 8 de la mañana, usted tiene que llegar a esa hora. El respeto hacia las leyes. Mire, si hay algo que en nuestro país es muy dinámico, son las leyes. ¿Sí? Entonces, lo que yo les invito es como a ir armando, sobre todo cuando ustedes estén en pasantías, ya estén trabajando,
bueno, en sus celulares, como usted quiera, como un archivito de todo y clasificado con el tipo de ley de todo lo que va saliendo, porque todos los días sale algún tipo de normativa, alguna providencia que siempre tiene una entrada de vigencia, pero siempre tiene una fecha que te da máximo para incorporarte a algún tipo de lineamiento específico. Entonces, si esto para mí es una norma de control, yo tengo que, o sea, como auditor tengo que dominarlo a todas luces. Y por supuesto, con mi actitud y con lo que yo le puedo enseñar a mi cliente, yo le estoy contribuyendo a lo que es ese aspecto ético dentro de la organización. Ese licenciado que en algún momento le dijo a la persona, mire, recuerde que la cartelera fiscal tiene que estar así y así, recuérdelo. Esa persona está enseñando, esa persona está dejando ver un poco de de la formación que ha recibido y de que, bueno, no se niega, o sea, hay una imposición de sanción por ciertos errores, que efectivamente, pues mi amiga estaba llorando. Oye, le pegó, como nos ha pegado a todos alguna vez, porque es un dinero que de repente no teníamos programado, pero uno no deja de ver cuánto puede aprender de esas personas, pero del comportamiento que ellos tengan en el momento de decir, mire, esto lo tiene que hacer así, esto usted lo tiene que hacer así, de alguna forma. Hay otros auditores que en algún momento no toman esa postura, sino que se mantienen más silenciosos y todo lo determinan ya en un dictamen final, todo lo reflejan en ese informe final. O se hace un preinforme, las personas que son dentro del departamento hacen un descargo de esas aseveraciones que están allí y luego entonces se hace un análisis adicional para depurar información, reestructurar entonces las conclusiones finales y de allí entonces presentar un informe final mucho más depurado y si se quiere más estratégico porque se está llamando a la parte que quizás está ejecutando los procesos a explicar con mayor vehemencia, mayor profundidad el por qué lo están haciendo de esa manera. Y todo eso es parte de la integridad, o sea, tratar de actuar con mucha perspicacia, pero con buena voluntad. ¿Okay? Y del otro lado, la competencia. Cuando nosotros hablamos de la competencia como auditores, nosotros tenemos que prepararnos muchísimo, muchísimo. Y cuando les digo, es bastante, en lo que hay mucho camino que recorrer cuando se está dentro del ámbito de la auditoría. Dentro de los autores que estaban propuestos, yo quisiera saber si ustedes hicieron la lectura y encontraron algunas definiciones sobre los tipos de auditoría. Y los escucho. Alguien que quiera, nosotros hoy vemos fundamentalmente lo que es la auditoría administrativa, pero hay gran cantidad de tipos de auditoría. Ajá. Sí, por ejemplo, la auditoría interna, que es aquella que se lleva a cabo por personal de la organización Muy bien. para supervisar el cumplimiento de los procesos y de las normativas internas. La auditoría externa, que es la que se lleva a cabo por una persona externa a la organización y que de alguna manera busca que sea más transparente, por decirlo así. Auditoría por funciones, cuando se realiza o se lleva a cabo una auditoría por departamento, por decirlo así, ¿sí? Por funciones específicas de la organización. Muy bien. Auditoría integral, que es la que conlleva todos los aspectos que normalmente en las organizaciones grandes, bien estructuradas, tienen cierta periodicidad y abarca desde la estructura, cargos de nominación, cumplimiento de procesos, normativas, etcétera. La auditoría periódica y la eventual. La periódica es esa misma a la que me refiero también, porque tiene una cierta periodicidad dentro de la organización. Y la eventual, que normalmente surge o puede surgir dentro de las causas por situaciones irregulares o modificaciones que se quieran hacer en la organización y que amerite. Eso es correcto, porque dentro del ámbito de la auditoría
lo que buscamos es mitigar riesgos. El riesgo nunca lo vamos a reducir a un 100%, pero sí se busca aportar el valor y muchas veces se hace la auditoría porque siempre se hace en la dependencia o en el organismo que se trate. Pero en otras hay que implementar una auditoría porque hay una situación muy específica. Quizás hay una incorporación de una nueva junta directiva y ellos quieren analizar qué pasó en la junta directiva anterior o si no hay una irregularidad. Entonces, que puede condenar la existencia de la organización y se alude a ese tipo de auditoría que nos menciona Miguel. Excelente, muchísimas gracias. ¿Alguien más hizo la revisión de los tipos de auditoría? ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Ok. Bueno, excelente, Miller, sí, porque efectivamente nosotros tenemos la auditoría interna, como bien él lo dice, lo puede realizar personal dentro de la organización, que muchas veces hasta se hace fácil y se hace difícil, porque esa persona pues conoce la organización, está muy empapado de lo que es la cultura organizacional, pero también se le hace difícil porque él tiene siempre interacción con el resto de las personas que integran los departamentos y bueno, tiende a ser una situación bastante comprometida. Externa, cuando nosotros estamos contratando un equipo de personas que son ajenas a la organización y ellos se presentan para realizar el respectivo análisis o examen. Mire, los hay de distintas formas. Hoy en día lo hay en el ámbito de la ciberseguridad, en el ámbito ambiental, en el social, en el gubernamental, en el fiscal. O sea, en una firma ustedes tienen el ala financiera, el ala contable, tienen el ala tributaria, ellos tienen la parte legal, ellos tienen la parte de assurance, ellos tienen la parte de talento humano, o sea, ellos tienen muchísimas ramificaciones, o sea, no porque sea la firma, es solamente de contadores públicos. Aquí tenemos lo que es la definición, de acuerdo a lo que Miller muy bien nos lo decía, pero también está la auditoría interna, que es gestionada por el Instituto de Auditores Internos, que tiene presencia en más de 200 países. Ellos, es una actividad de tipo independiente también. O sea, lo que es identificada como auditoría interna. Fíjense la diferencia entre lo que Miller investigó, que es efectivamente, que es así, y hay muchas organizaciones que mantienen esa modalidad, pero también está la de auditoría interna, que esto también lo ofrece la firma, que son independientes, ellos se concentran en lo que es aseguramiento, en lo que es consultoría y en agregar valor. Ellos están en un constante cambio. Yo diría, yo muchas veces sustraigo fundamentos de la auditoría interna y me la traigo a la auditoría administrativa, porque es como la que más se le parece, ¿no? Bajo, digamos, la base epistemológica en la que fue pensada la auditoría administrativa por los autores que ya yo les voy a mostrar más adelante. Bien, pero si en algún momento usted se quiere certificar, está el Instituto de Auditores Internos en Venezuela, por supuesto que sí, donde ellos ofrecen constante formación y preparación para presentar los steps, los exámenes para ser certificado como auditor interno. Y como les digo, este tipo de profesión tiene presencia en más de 200 países. Ellos tuvieron cambios incluso en normativas recientemente, en enero del 2025. Tienen unos cambios en algunas de las normativas. Ellos trabajan con el marco conceptual COSO, y tienen 17 principios. Esto es muy famoso, la fuente viene de PwC, de una formación de jornadas de excelencia profesional. Ellos aplican toda esta metodología contendiente en 13 premisas fundamentales, lo que es blindar ambiente de control, hacer una evaluación de los riesgos, esto de forma constante, establecer actividades de control, información y comunicación y lo que son las actividades y monitoreo. Bien, esto es bien interesante, incluso lo que es la evaluación del riesgo de este tipo es bastante, es un trabajo arduo, pero es un trabajo muy bonito y significativo,
Recientemente un alumno que estuvo en Repsol, a él le correspondió, o bueno, a él por la unidad de pasantía le pidieron una auditoría administrativa, pero claro, se encontraba la gente de PwC haciendo la parte de auditoría interna y él específicamente lo que es el análisis de los riesgos. Yo siempre tengo que analizar riesgos. Cuando analizo yo riesgos, cuando hago una matrifoda, cuando hago un pestel, todo eso me lleva a mí a establecer una conexión con el ambiente, ¿cierto o falso? Y aquí ellos trabajan con todas estas premisas para analizar el riesgo de la compañía en una función específica, como estaba diciendo Mile. Una función específica, a él le tocaba, creo que era nada más el rubro de las cuentas por pagar. Y solamente cuentas por pagar. Él no se metía ni con registro, ni con la parte administrativa, o sea, el control de la cuenta por pagar. Y la sustanciación, efectivamente, con las evidencias, mediante lo que era la existencia de la factura, ¿no? Y él decía, eran tantas las que llegaban y el proceso era un poco engorroso y muchas veces la factura se perdía. Entonces, de eso era lo que se trataba su estudio. Entonces, nunca pierdan de vista cada cosita que yo les voy dando porque nunca se sabe cuándo la van a necesitar, si en el trabajo o en la pasantía. Tenemos la auditoría externa, muchas veces está directamente relacionada a lo que es la auditoría de los estados financieros, donde se expresa una opinión independiente. Cuando ustedes piensan en la contable, muchas veces ustedes vienen de el paralelo. Recuerden que la contable se basa entonces por normas de información financiera, normas internacionales de auditoría, ¿sí? Y por supuesto ustedes estudian la materialidad de lo que está dentro de los estados financieros. Y se establece, ustedes como contadores públicos, ojo, ustedes dan fe pública de esos estados financieros. Ustedes indican que esos estados financieros están en concordancia con las normas de información financiera. Ojo, no se me vayan a confundir porque cuando están redactando el trabajo, se bajan trabajos de la red y entonces muchas veces están hablando de auditoría contable y me hacen una mezcla allí, hacen una merengada que nada tiene que ver. Usted mantiene su postura como el auditor administrativo, que ya yo les voy a explicar. Pero ya ustedes saben, lo que es la auditoría contable, ella tiene sus estándares, así como aludiendo a ese primer concepto que les doy. Nunca les doy algo que no les vaya a servir. Ellos tienen sus estándares. Ellos dan fe pública de esos estados financieros que están en concordancia con las normas de información financiera que han sido elaborados dentro de ese parámetro de calidad. Y ellos expresan entonces una opinión independiente. Por eso es que son llamados auditores independientes. Entonces aquí tienen un cuadrito. No recuerdo ahorita el autor, pero sí lo tienen. Yo creo que yo sí se los compartí. Ahorita reviso en el aula virtual, de tal manera que quede claro. Él tiene este cuadrito, tal cual, que ustedes están viendo. Por supuesto que yo ya les dejé a ustedes las presentaciones. Y me explica entonces cuál es la financiera, cuál es la fiscal, porque en la fiscal entonces se determinan lo que son cumplimientos de normativas de carácter tributario en toda su extensión. Actualmente la parte de ciberseguridad, que a mí me parece muy consono que nosotros lo toquemos, porque no hay ninguna organización que esté exenta de un cibercrimen, exenta de que le roben información de sus clientes o que se escape información a través de trabajadores que son internos o lamentablemente si cae un hacker imposibilita el uso de lo que son las páginas del cliente, ¿no? Y yo tuve una oportunidad, unos alumnos que, bueno, profe, justamente el día que nos tocó, justamente ese día, habían tenido un ataque cibernético y no podían tener acceso a la información, a ninguna de las informaciones de la empresa. Como que tenían que pagar, era como un ransomware bastante fuerte, tenían que pagar para poder restituir lo que era la información de cliente, imagínense ustedes eso. Entonces siempre es importante considerar, y hay segmentos, puede ser de EY, ustedes lo ven en KPMG, lo ven en PwC, que ellos tienen el área de ciberseguridad y el área de transformación digital,
siempre la tienen porque hay que instruir al cliente en esta materia. Totalmente. O sea, ¿por qué? Porque a mí se me puede escapar la información por cualquiera de las vías que ustedes ven en pantalla. Se puede tener la integral, como lo mencionaba Miller, y se puede tener la de tipo ambiental, que hoy en día se manejan las siglas ESG, que quiere decir ambiente social y gobierno corporativo. Pero lo que es de sostenibilidad, pues ya hay cuerpos, hay formaciones. KPMG, por ejemplo, ha sido una de las firmas en las que más se ha trabajado en lo que es la parte de sostenibilidad. Ellos han estado realizando tipos diplomados allá en la ciudad de Caracas, justamente para fortalecer en este sentido. Y en auditoría interna, o sea, cuando se hacen los congresos de auditoría interna aquí en Venezuela, siempre se destina una parte para lo que es lo de sostenibilidad, lo que sea referente a sostenibilidad. Estos cuadros específicamente, muchachos, yo los sustraje del libro de Auditoría Administrativa Alfonso Amador Sotomayor, que está dentro de las bibliografías referenciadas, sugeridas para el uso de este desarrollo curricular. Y llegamos finalmente a la de la auditoría administrativa. Yo quisiera saber, ¿quiénes de ustedes investigaron acerca de la auditoría administrativa propiamente? ¿Qué encontraron allí? ¿Qué encontraron allí? ¿Miller? Pues lo que vi de auditoría administrativa es que en relación o parte de parámetros, de indicadores, y en función de esos indicadores, sean normas, sean políticas, sean procesos, procedimientos, funciones, es que procede a realizar la evaluación del cumplimiento de las mismas como una actividad complementaria dentro del funcionamiento de la organización y que es distinta de la administración de la auditoría financiera que se hace al final. Pues la función de la auditoría administrativa es evitar riesgos, garantizar la eficiencia y la eficacia en la organización. Y de esa manera, pues, de forma periódica y metódica, ir abordando distintos aspectos de la organización en función a ciertos parámetros dados previos. Excelente, muy bien, Miller. Gracias por esa investigación. Fíjense cómo él comienza. ¿Cuáles son nuestros parámetros o el punto de referencia en el que nosotros nos vamos a basar? Es lo que pasa, que muchas empresas no tienen normas escritas, no hay políticas por escrito, no hay políticas emanadas por la gerencia, no hay funciones definidas, no hay procesos, pero esos 4 aspectos que mencionó, yo creo que él dijo incluso unos 5, pero esos 4 aspectos es en lo que usted se tiene que basar. Cuando usted esté pensando en la auditoría administrativa, usted se tiene que centrar en normas de control interno, en normativas que estén escritas, en las políticas que estén establecidas por la gerencia, en cómo están distribuidas las funciones y lo que él dice, yo tengo que llevarlo a través de indicadores, o sea, yo tengo que establecer un número para poder gerenciar. ¿Se acuerdan de Peter Drucker? Lo que no se mide no se gerencia. Si yo no determino el número, difícilmente sé si estoy logrando o no esa eficiencia y esa eficacia. Alguien más levantó la mano. Importante dentro de lo que mencionaba Miller, nosotros vamos a estar como gestionadores de riesgo, sin duda. O sea, cualquier ala de la auditoría siempre va a gestionar los riesgos. Se busca mitigar el riesgo, administrar un poco ese riesgo. Él al final me dice, buscamos la eficiencia y la eficacia. Vamos a ver, Sechi Vera. ¿Qué investigó Sechi? Buenas tardes, profe. Yo lo que quería decir es que en el concepto que yo investigué no solamente dice que se enfoca en los riesgos, sino que también en proponer estrategias. En proponer estrategias que puedan llevar a cabo de manera interna y que puedan mejorar el estado de la organización. Muy bien. Esa ya es la última fase. Excelente. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de cambiar voluntades dentro de la organización.
Si no se están cumpliendo unas normas, yo tengo que aludir de dónde sacó la norma y por qué se está infringiendo. Y tengo que hacer indagaciones, ¿verdad? Y tengo que contrastar información. Muy bien. Pero de allí, ¿por qué es administrativa? Porque nosotros vamos a aportar, nosotros siempre lo vamos a ver desde el punto de qué es lo que está ocurriendo que no permite alcanzar los objetivos. ¿Se acuerdan que Miller dijo, buscamos la eficiencia y la eficacia? Ajá. ¿Qué es lo que no permite? Y a partir de allí, de ese quiebre, entonces yo tengo que tratar de establecer el puente. De ese quiebre yo establezco el puente. ¿Cómo lo voy a establecer? Yo voy a proponer la estrategia. Fechi, muchísimas gracias. Excelente. Zaret. Profe, yo quería comentar que en el video que usted nos envió había una pregunta que era ¿cuál es la diferencia entre la auditoría financiera y la administrativa? Y es que la financiera mide efectos, mientras que la administrativa mide las causas y por consiguiente se realizan estrategias y también se busca planear. Excelente. O sea, vamos a aplaudir aquí a todos los jóvenes que hasta ahorita, porque yo ya me resigné, yo nunca pregunto por el video porque nadie lo ve, pero hoy Zaret hizo la diferencia. Yo siempre les digo, pero ustedes vieron a Enrique Benjamín. Y todo el mundo se queda así como, bueno, sí, sí lo vimos. Y fíjense que él hasta se espera en el momento, porque él dice, la quieren eliminar de la carrera como parte del desarrollo curricular que los jóvenes tienen que transitar. Sí, sí, él hasta se desespera. Hay una parte que él dice, bueno, sí, la empresa se fue a quiebra. Ajá, ya lo sé. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Creo que él dice ahí, ya lo sé, menso. Y todo el mundo le da risa. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Y esa es una diferencia fundamental que se da entre esa auditoría administrativa y la auditoría contable, porque la auditoría contable, ustedes escucharon, que da fe pública de los estados financieros. Y los estados financieros regularmente, o sea, ellos son presentados a la fecha de cierre. Si es 31/12, 31/12. Hay otras organizaciones que usan 31 de agosto, por ejemplo. Ellos son presentados a la fecha de cierre de ese periodo contable. La vida de la empresa se divide en unos periodos contables. Entonces, en ese lapso específico se presentan los estados financieros. Mientras que la auditoría administrativa, basándose en lo que dijo Miller, no se les olvide nunca a lo largo del semestre. Normas, políticas, funciones y procesos, porque ahí es donde nosotros nos vamos a sentar, muchachos. Ese va a ser nuestro fuerte, por eso es que se llama auditoría administrativa. El contador se va a lo que quedó allá, en la fotografía de los estados financieros. Nosotros estamos en el día a día. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y yo lo tengo que ver con una visión gerencial. ¿Por qué ellos no están alcanzando lo que en algún momento prometieron en una misión, en una visión, y ellos tienen establecido por escrito en algunos objetivos? Pasa mucho, les va a pasar que las empresas no tienen nada por escrito. Eso ocurre muchísimo. Ocurre en gran cantidad. ¿Qué es la razón por la que ustedes ven sistemas y procedimientos? Hay muchos alumnos que sale también preparado en sistemas y procedimientos que en el momento, yo tuve una alumna que ella quedó hasta contratada por la empresa, porque ella les hizo el manual de marketing del área de marketing y oye, quedaron tan fascinados en la pasantía que después ella me preguntaba, me llamaba y me decía, profe, mire, y ahora estoy haciendo de este departamento y ahora lo estoy haciendo en esta área. Pero ya ella se había graduado y todo. O sea que hay un mundo de cosas por hacer en las organizaciones. Y lo bonito y lo aprovechable es que muchas veces las funciones, los procesos, pues no están documentados. La labor allí, desde el punto de vista de la auditoría, pues se hace más cuesta arriba porque no hay nada escrito. La mayoría tiende a hacerlo porque existe como esa mano invisible dentro de la organización, que ellos lo hacen de forma consciente, de forma continua, como en automático, y así se va dando, ¿no? Y quizá ese aprendizaje se ve en la cultura organizacional, pero no hay nada por escrito desde el punto de vista de un principio funcional que esté por escrito, no lo tenemos. Entonces, es como lo que yo les digo a lo que ustedes se van a enfrentar cuando empiecen a hacer el trabajo. Pero efectivamente,
lo que nos decía la joven. La importancia de lo que nosotros vamos a hacer es que lo vamos a aplicar en el momento donde están ocurriendo los procesos. No necesariamente cuando haya finalizado un ejercicio económico. No funciona así. Y eso es una también de las diferencias más marcadas dentro de la auditoría administrativa. Así que muchachos, muchísimas gracias Miller, Zaret y Sechi por lo que ustedes me aportaron, porque eso entonces ahora me permite ver un poquito la base epistemológica que presentaba William Leonard. Allá va que mi equipo me volvió loco, no sé qué activé. Que presentaba William Leonard. Uy, me salí. Bueno, con William Leonard, fíjense ustedes, él dice un examen completo, lo que me asomaba por allí Miller. O si no, yo lo puedo hacer de una función específica. Es de carácter constructivo, está basado en la estructura organizativa. Se puede hacer en una empresa, se puede hacer en una institución, se puede hacer en un departamento, se puede hacer en cualquier entidad. Quiere decir que el ámbito de aplicación es bastante amplio. ¿Y qué es exactamente en lo que yo me voy a basar? En métodos de control, en la operación, en talento humano y en recursos materiales que se estén empleando. Esta es la postura de William Leonard. Y más adelante, basándonos en él, vamos a ver una metodología que incluye lo que nos acaba de decir Sechi. Ahí ustedes ven a Enrique Benjamín Franklin, al señor que estaba en el video, el autor del libro que ustedes tienen propuesto, que yo se los dejé en la plataforma. Él dice, es una técnica que tiene por objeto revisar, supervisar, evaluar la administración de una empresa. Él se va directo, lo que es el área administrativa. Ya después, de una manera más profunda, él dice una revisión analítica, total o parcial, las palabras que nos dio Miller, en una organización con el propósito de precisar el nivel de desempeño, las oportunidades, para generar mejoras, para innovar, que eso es muy importante, eso está dentro de las características de un administrador. Buscamos innovar. En la auditoría administrativa, en esa estrategia, buscamos innovar, generamos valor y también a través de esa estrategia que nosotros vamos a proponer, también se busca en una ventaja competitiva sustentable. Esto está basado en la teoría de los recursos y las capacidades. Esto es muy interesante porque voy a hacer ese proceso de búsqueda de información que implicaba de manera general la auditoría, pero yo le voy a tratar de imprimir a todo esto un sentido gerencial. Un sentido gerencial. Esa es la idea. Entonces, fíjense, dentro de la auditoría administrativa, lo que nos mencionaba Miller, tengo que revisar planes, tengo que revisar la estructura organizativa, tengo que revisar políticas, normas de control, procedimientos y métodos, sistemas de información y el talento humano. Todo eso lo tengo que consolidar allí, incluso las megatendencias. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una auditoría administrativa ambiental. Todo lo que ustedes aplican en una matriz FODA, en un PESTEL, todo eso ustedes se lo traen aquí. Ustedes lo aplican. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría administrativa? El estándar que ustedes ven allí es que la auditoría administrativa se dedica al control. Sin duda, todas las auditorías se dedican al control. Yo tengo que ver qué es lo que está establecido en la organización, qué es lo que está por escrito. ¿Cuál es la temporalidad de los lineamientos? Porque en función de la temporalidad, pues vemos quién está cumpliendo con la norma o no. Eso se ve mucho en el ámbito tributario, porque usted tiene que realizar, por ejemplo, declaraciones de impuestos que tienen una temporalidad que va desde un punto de partida a un punto de finalización, y de allí surge la información. Ah, pero usted tiene un deber formal. Entonces, la obligación de presentar esa información ante la administración tributaria va a tener un tiempo. Ahí, eso es una norma que está establecida. Entonces, a partir de allí nosotros eso lo tomamos como un insumo para poder ejecutar nuestro análisis.
Por supuesto, también sirve para generar cambios en ese comportamiento organizacional. Se busca desde el ámbito de la productividad optimizar recursos. Desde el ámbito de la calidad, elevar el nivel. Fíjense lo que nos dijo Miller. Buscamos la eficiencia y la eficacia. Y en la organización, mire, vamos a fortalecer funciones. Verificamos cómo está estructurada la autoridad, cómo está estructurada la responsabilidad y los procesos. Otro de los objetivos, servicio. Me sirve entonces para documentar toma de decisiones. Sirve de aprendizaje. Siempre sirve de aprendizaje, porque cuando viene ese maestro llamado auditor, él viene a generar un aprendizaje, aunque nos duela, porque muchas veces nos duele. Bueno, eso viene a generar un aprendizaje y de alguna manera a regular lo que es la cultura organizacional. Y por supuesto es un gestor de cambio. Y el cambio no es constante, el cambio es exponencial. En las organizaciones el cambio está a la orden del día. Los mismos lineamientos en materia legal establecidos por el Ejecutivo Nacional, eso hace que se genere, oye, un ambiente que nunca nos vamos a aburrir, que siempre vamos a estar, pero activos en la búsqueda de información legal, porque a partir de allí se desprende gran cantidad del contenido en normas de control que nosotros vamos a considerar para evaluar. ¿Cuáles son los beneficios de instaurar una auditoría administrativa en la organización? Sirve para evaluar la robustez de la gerencia, fortalece la confianza, robustece también el comportamiento organizacional y robustece también lo que es la cultura organizacional. Promueve una gestión del riesgo. Decía nuestro amigo Miller, vamos a tratar de mitigar los riesgos. Mitigar es ese término apropiado porque nunca lo vamos a eliminar en un 100%, siempre vamos a tener riesgo. Por las mismas características del ambiente, ustedes ven que todo es muy volátil, todo va cambiando, de la noche a la mañana algo ocurre y a partir de allí, bueno, eso nos deja un gran aprendizaje. Fíjense que parte de una estrategia en la auditoría administrativa puede ser la creación de programas de resiliencia dentro de las organizaciones. Y eso es importante porque eso allí aporta una visión gerencial para la organización. Promueve entonces lo que nos decía Miller, evaluaciones de tipo periódico, hacemos evaluaciones de los sistemas de información, de los métodos y del cumplimiento de los controles. William Leonard, que es de la base epistemológica de la que yo les comentaba, él dice que hay 4 etapas dentro de la auditoría administrativa. La primera, que es el examen, llamada alcance y limitaciones. Pongan atención aquí. Fíjense todo lo que está integrado acá. Cuando se audita a un cliente, bueno, la idea de ese cliente es que nosotros lo conozcamos en la mayor magnitud posible. Tenemos que verificar si ellos tienen planes y objetivos. Vemos su estructura organizacional, vemos las políticas y las prácticas, vemos los reglamentos, los sistemas y los procedimientos, vemos las mechas de operación, el talento humano y tenemos que llegar a inspeccionar las instalaciones y hacer una revisión de los equipos de ser necesario. En la etapa 2, una vez que yo tengo esto bien claro y estoy consciente de qué ocurre aquí, me voy a la etapa 2, donde yo voy a establecer de forma aristotélica qué áreas de las empresas no están funcionando de forma adecuada, qué áreas de las empresas cumplen con las expectativas o cuáles no están cumpliendo con las expectativas, qué área de esa función que yo estoy analizando no cumple con las expectativas y es la que tengo que quizás soportar, fortalecer mi trabajo metódico para obtener la información. Me voy hacia la etapa 3. Ahí se hace una discusión oral de los hallazgos que se han obtenido. Ahí se puede redactar el informe preliminar con toda la información y todas las evidencias que ustedes hayan recabado. Absolutamente todas las evidencias que ustedes tengan.
De allí se puede hacer incluso una discusión con el área con la que ustedes están auditando, de tal manera que se haga un intercambio, porque en función de la información que usted ha recabado, usted tiene una impresión de los hechos. Puede ser que luego de esa reunión de trabajo se depura más el procedimiento, se obtiene seguridad razonable de lo que está ocurriendo y de alguna manera se pule para la redacción del informe final, donde yo reporto los hallazgos, identificando qué es lo que ocurre, cuál es el criterio, el control interno que se está infringiendo, cuáles son los efectos y cuáles son las estrategias. Eso es lo que va a ir en ese informe final y en esa forma de reflejar el hallazgo. ¿Y qué es un hallazgo? El hallazgo sencillamente es la situación que usted va a notar, puede ser un error, puede ser una falta de cumplimiento de una norma. Ese es el hallazgo. Puedo citar un ejemplo muy pequeñito. Me llama una compañera y me dice, Elba, tú ya sacaste lo que es el aporte para la ley de deporte. Y yo le digo, sí, ya de hecho me contestaron. Ya ellos mandaron la planilla, una declaración. Ellos me mandan la estimada y la definitiva. Y ella en el momento me dice, oye, pero a mí la empresa no me ha entregado nada de eso. Y yo le digo, no, sí, yo mando todo. Y de inmediato, o sea, el organismo de una vez contesta. Porque a mí me pasa, por ejemplo, con SIDCAI, que eso es un tema para que ellos me contesten. Y por ejemplo, lo que es el organismo que es inherente a la ley de deportes, no recuerdo si es Indeporte, yo después les verifico la información, ellos a mí me contestan de una vez y ella me decía, oye, pero eso que tú me estás diciendo, eso no me lo han enviado. Entonces allí el auditor automáticamente dice, no están cumpliendo con el procedimiento y tampoco se está cumpliendo con la normativa, porque quiere decir que dentro del procedimiento el órgano regulador no ha sido informado, el órgano regulador no ha emitido la planilla, por lo tanto usted no tiene la declaración. Entonces, esa regularidad de la que hablaba hace un momento empieza bueno, trae inconvenientes, porque quiere decir que usted, si ha pagado, entonces el organismo no supo y por ende el organismo no le ha girado la solvencia. Y ahí va el tema de la temporalidad, porque hay periodos específicos en que nosotros tenemos que cumplir ciertos aspectos. Entonces, ¿qué ve el auditor? Oye, esta norma de control interno no se está cumpliendo, no están haciendo el procedimiento como es. No están haciendo, pudo haber pagado, pero el organismo en cuestión tiene que ser informado del pago y por ende emitido la solvencia. Que eso es rapidísimo como ellos trabajan. Entonces, esa es la etapa 3. Ahí el auditor va revisando y el auditor va estableciendo cuáles son las estrategias. En la etapa 4, entonces, el seguimiento. Ojo, puede ser que a usted, si lo están contratando desde un punto de vista como auditoría externa, puede ser que usted llegue hasta aquí, hasta la etapa 3, hasta la emisión del informe. Puede ser que usted llegue allí, o puede ser que la empresa le contrate su servicio para la etapa 3 y también para la etapa 4, que era como lo que decía Sasha, en el momento usted tiene que dar una recomendación que está aquí. Ustedes lo ven que William Leonard dice, yo tengo que dar mis recomendaciones, que es la estrategia que nos decía la compañera. Entonces me voy aquí. En la implantación de la estrategia se revisan las instalaciones, se actúa como parte del apoyo, ya una postura mucho más diferente, porque vamos a estar como parte del apoyo de la puesta en marcha de la aplicación de una estrategia. Bien, se pueden emitir conclusiones luego de la puesta en marcha de esa primera estrategia y se verifican cambios del informe, porque puede ser que aquí estamos en un contexto del punto en específico, pero ya aquí hemos logrado un cambio a nivel de cultura, a nivel de acoplamiento y de cumplimiento de normativas. Cuando usted quiere establecer un cambio, hay que trabajar la cultura organizacional y esa es la visión gerencial. A lo largo de nuestro semestre, nosotros vamos a ver distintos tipos de auditoría administrativa. Fíjense, muchachos, aquí tengo la auditoría funcional, como nos decía Miller. O sea, yo puedo establecer un estudio por funciones. Y esa es la que yo les pido aquí, muchachos.
del área de la empresa que a ustedes más les guste. Por favor, tome cualquiera de ellas, tome la de venta, algunos toman marketing, otros toman compras, otros toman el área de producción, otros toman el área de logística también, otros toman la parte de tesorería, de inventario. Hay algunos más usados que se han ido por el inventario. Entonces, eso es desde el punto de vista funcional. Pónganme mucha atención porque van por la mitad y todavía muchos me preguntan, profe, ¿y la procesal qué es? Entonces, en la procesal, nosotros vamos a estudiar cómo se ejecuta el proceso administrativo. ¿Cómo ejecuto el proceso administrativo? Allí voy a tratar de detectar oportunidades de mejora. Que pueden presentarse irregularidades, sí, y donde yo me voy a enfocar también para dar mis recomendaciones, lo que decía Secha. Y la auditoría analítica, entonces allí me voy a los sistemas de información que recientemente, por la disposición de la Administración Tributaria, está establecido que los sistemas administrativos tienen que ser homologados a través de casas de software que sean debidamente autorizadas por la Administración Tributaria. Y eso ha traído, pues, cola, porque yo les soy muy sincera, yo tengo clientes que todavía usaban Excel para facturar y no se imaginan los dolores de cabeza que eso da. Yo sí di gracias por esa normativa. Entonces, nos vamos hacia lo analítico. ¿Cuáles son las documentaciones que allí intervienen? ¿Cuáles son los documentos desde el punto de vista administrativo que soportan el proceso, que se van generando a lo largo del procedimiento? Eso es analítico. Y del medio ambiente, y fíjense, todos estos son factores internos de la compañía o del cliente que estemos analizando, pero la auditoría administrativa también comprende lo que es la auditoría del medio ambiente, que son los factores externos. Es decir, tenemos entonces que vamos a analizar qué se pueda estar gestando en el ambiente que incremente desmedidamente los riesgos que se den o que estén amenazando a la organización. O también podríamos observar qué riesgos pueden ser aprovechables y que de alguna manera sean rentables para la realización de cualquier actividad dentro de la organización. Y eso insta un poquito a alimentar lo que es el apetito del riesgo. Hay principios dentro de la auditoría administrativa. El primero es el principio de verificación. La observación directa, lo que yo les decía al principio, cuando estamos recabando todas las evidencias. Esa observación directa, ¿por qué? Porque con eso yo contrasto todas las indagaciones que he realizado. Muchachos, escriban. Una cosa le dice a usted el analista, otro le dice el coordinador y otro le dice arriba en presidencia. Le digo arriba porque es que yo traigo los recuerdos de cuando cada uno me echó un puesto y ninguno coincidía. Entonces, por eso es que nos vamos hacia una observación en directa. Y fíjense la premisa, no siempre lo que se cree es lo que ellos están haciendo, ni tampoco es lo que está pasando en la realidad. No, muchas veces no lo que está escrito en los procedimientos es lo que se está realizando. Entonces, hacia eso es que nosotros tenemos que poner en duda cada pasito que demos y tenemos que revisar la información. Hay un principio de evaluación, fíjense que tengo entonces verificación, ¿verdad? Si me tengo que ir a la observación, lo tengo que implementar. Pero también tengo la evaluación, porque yo tengo que determinar si se cumple o no, como lo dijo Miller. Yo tengo que determinar si en realidad la empresa está alcanzando los objetivos que ellos mismos se establecieron. Yo tengo que revisar eso. Y todo eso me lleva a que yo tengo que tener una visión administrativa. Mire, muchachos, la visión que ustedes tienen en este punto en el que han sido formados es algo que ustedes tienen que defender en su terreno. O sea, el que sabe de ciberseguridad, sabe de ciberseguridad. El que sabe del ámbito legal, chapó, sabe de su ámbito legal. Pero en materia gerencial, saben ustedes que se han formado a lo largo de una carrera. Y ustedes le van a aportar a esa estrategia justamente todo lo que ustedes han aprendido a lo largo de su carrera. Esa es la visión administrativa gerencial. Eso es lo que ustedes le van a aportar.
Se lo aportan a su trabajo, se lo aportan a una auditoría, se lo aportan a la pasantía, por hablar en distintos ejemplos. Pero de eso es lo que se trata. De eso justamente es lo que se trata. Usted le va a hacer una aportación, usted lo va a fortalecer con su visión administrativa. Ustedes recuerdan que en la clase pasada yo les dije, esta materia es una materia integradora, es una materia que va a necesitar de lo que aprendió en sistemas y procedimientos, porque el proceso que usted vaya a estudiar, yo le voy a pedir que usted realice su flujograma, yo le voy a pedir que usted me haga un análisis en función de los riesgos que hay en esa función, de las debilidades que usted está captando y de las normas de control interno. Ese flujograma que usted hizo en sistemas y procedimientos, aquí lo vuelve a hacer, pero aquí usted me lo analiza en función de esos 3 factores importantes. Yo les pido a ustedes, ¿cómo aplicarían los principios de la auditoría administrativa en un proceso de documentación de facturación en un laboratorio clínico? Y se los pongo en pantalla. Fíjense, aquí ustedes tienen aplicada la teoría de sistemas. ¿Por qué aquí está aplicada la teoría de sistemas? Que alguien me lo pueda decir. Porque tiene secuencias de entrada y de salida y de procesos Eso es correcto. en el orden en que se ejecutan. Eso es correcto. Miren, tenemos una entrada. Para llevar un control eficiente de cada proceso. Muy bien, llevamos un control, muy bien. ¿Por qué esto tiene la teoría de sistemas aquí identificada? Porque ese gráfico de sistemas de Kahn y Cass o de Bertalanffy, ustedes lo recuerdan que tenía el insumo de entrada, el procesamiento, la salida y tenía entonces aquí la verificación de control. ¿Lo recuerdan? Exactamente es lo que yo tengo aquí. Yo tengo las fuentes de entrada. En un laboratorio clínico, muchos de ustedes han llevado una muestra de orina, muchos de ustedes odian que le saquen la sangre, yo soy una, y les ha tocado esta situación. Si usted lleva la solicitud, bien sea del paciente, porque se siente mal, o bien sea llevan la solicitud del médico, que el médico muchas veces él da la solicitud de los exámenes por escrito. Ellos de inmediato pasan y registran, no sé si ustedes lo han notado, en un libro, que es un libro de control de pacientes. Eso ya empieza a ser la fuente de entrada, porque es en este caso, la manifestación de necesidad por parte de ese paciente en cuestión. Se hace la entrada, hay una solicitud de paciente, hay un libro de paciente, hay un formato de ventas posiblemente y hay toda la información que ellos van llenando en función justamente del examen médico que ellos están realizando. Se recibe la solicitud, se procede a un registro, se hace el examen propiamente hablando del paciente, se emite un informe de resultados, fíjense todo lo que se está dando dentro del proceso, ¿bien? Se constata el pago del paciente, se emite la factura. Muchas veces si el paciente no la pide, ellos no la emiten. Eso, bueno, eso es una mala costumbre, pero eso ocurre. Y se determinan los indicadores de gestión, que decía Miller hace un momento. ¿Qué tenemos en la salida? En la salida tenemos la emisión de los exámenes, obviamente, porque eso después lo reciben los médicos en cuestión. Se tiene la emisión de la factura, se emiten libros de venta, tengo declaraciones. El paciente final, yo puedo tener el contador, puede tener el gerente que necesita la información, cualquier órgano regulatorio, cualquiera de ellos. Y del otro lado, en esa retroalimentación, ustedes tienen los controles. Uno de los muchachos dijo, para llevar un mejor control de los procesos, sí. Yo tengo el control de los libros, tengo la emisión de facturas, tengo el cotejo de divisas, si ellos han recibido divisas, tengo que cotejar los puntos de venta, si se movieron los puntos de venta, y si no, los movimientos de banco, algunos hacen pago móvil directo, y tengo el control del libro de pacientes. Y esto es solamente viendo ese proceso de facturación en un laboratorio clínico. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿dónde ven aquí aplicados los principios de la auditoría administrativa? ¿En qué lo ven? En la verificación. Muy bien, en la verificación, excelente.
En la, Buenas noches, profe. En los procesos también es muy importante. correcto. Bueno, eso ahí vemos vamos a decir, los procesos de la parte de la facturación, ¿no? Solamente Como facturación. exacto, porque también hay que tomar en cuenta el tema de los inventarios, ¿no? Ajá. Los inventarios de las muestras, que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Dígame si nos vamos para allá, eso es otro tema. Claro, porque eso es, sí, porque ahí nos vamos al rubro del inventario. Entonces, exacto. Entonces, también eso, dentro de un laboratorio, también llevan el control de eso, de los inventarios de entrada y de salida de las muestras. De las muestras. Entonces, ya ese sería el proceso del inventario. Y de la misma manera, si ustedes quieren aplicar esa teoría de sistemas, sería exactamente lo mismo. Cuando me sufraga, por ejemplo, el proveedor, yo lo empleo, cuánto él queda a final de mes. Por ejemplo, las personas con las que yo trabajo, ellos suelen llevar un conteo por la cantidad de pacientes. Ah, no, pero este tipo de insumo no lo tengo yo aquí, porque esos son muchas denominaciones, que para grabármelas todas sufro, muchachos. Pero ellos dicen, no, bueno, eso me alcanza para tantos pacientes y así se lo introducimos, por ejemplo, al conteo del sistema administrativo y él va llevando el control. Pero excelente, de eso es lo que se trata, muchachos, eso es lo que ustedes tienen que empezar a partir de este momento. La persona que me dijo al principio de la verificación, efectivamente, porque muchas veces se cometen errores en la emisión de la factura. Y cuando se les olvida mucho llenar el RIF, eso es un mal, pero eso ocurre. Entonces hay que remitirse, por ejemplo, al libro de control de pacientes para poder extraer la información y que ellos puedan subsanar el error que han cometido aquí. Y que luego ese error se me multiplica por acá. Pero sí, esa verificación efectivamente se cumple aquí. ¿Y cómo ustedes aplicarían el principio de la visión administrativa? Ajá. ¿Cómo ustedes la aplicarían? La visión administrativa. ¿Cómo ustedes la aplicarían? Profe, considero que dentro de una administración administrativa, para poder ejecutarse y que sea efectiva, tiene que no violar los procesos dentro de la empresa como tal. El respeto. ¿Ve? Y exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sea una microempresa o sea incluso una empresa, o también puede ser gerencias, ¿sí? Dentro de una institución financiera, por ejemplo, toda empresa tiene, vamos a decirlo así, sus se me fue la palabra, profe, sus reglas, vamos a decirlo así, ¿me entiende? Por ejemplo, yo trabajo en un banco, ¿no? Y yo trabajo en una dependencia de ese banco, como tal, de esa gerencia, ¿sí? Entonces, nosotros nos regimos por la legitimación de capitales, y nosotros anualmente tenemos curso de legitimación de capitales. Entonces no podemos violar las reglas de la institución como tal. Igualito en una microempresa o en una empresa pequeña. ¿Sí? Excelente. Me gusta eso de lo que es la lucha contra el terrorismo, la corrupción y la legitimación de capitales. Me gustaría incluso tu participación en ese sentido aquí en el curso. Vamos a ver si el tiempo nos da para que tú pudieras, con el debido cuidado de la información, porque yo sé que eso se respeta muchísimo. Las formaciones que nos imparten las instituciones, ellas tienen sus estándares de aplicación y que no se deben divulgar, pero dentro de lo que sea posible, ese aspecto que nos sirva a nosotros como fortalecimiento desde lo que es el ejercicio de la auditoría, y ese fortalecimiento de ustedes desde lo que es la posibilidad de ser futuros licenciados en administración, que eso es donde yo más me preocupo por ustedes.
Entonces, eso sí me gustaría, mi estimada Rosa María, que más adelante Bueno, yo le puedo dar rapidito aquí una una breve... clase muy específica, porque hay unas normativas por parte del Sí, colegio. porque es muy extenso, Sí. ¿no? Porque, por ejemplo, yo trabajo, particularmente yo trabajo en la gerencia de microcréditos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos unas normas políticas y procedimientos, pero las normas más fuertes son más que todo para el personal que trabaja en planta, es decir, los que trabajan con atención al cliente. Nosotros también lo hacemos, pero no utilizamos, por ejemplo, la pantalla verde, que es donde la pantalla verde es como un sistema SAI que tienen los bancos, ¿verdad? Donde cada ejecutivo puede verificar a través de sus claves, que eso lo da, eso es muy... hay que trabajarlo con mucho cuidado, porque cada ejecutivo tiene claves de acceso para poder entrar a las cuentas de los clientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo eso es vigilado de alguna manera por seguridad bancaria. Entonces, ahorita se están presentando muchas situaciones en los bancos, sobre todo con el tema del bono de la patria, personas que de repente han fallecido, porque eso está sucediendo actualmente, profesora. Personas que han fallecido, ¿verdad? Y que dejan ese dinero, ese dinero se va acumulando mensualmente, porque no hay familiares que de repente reporten eso directamente al gerente regional o al gerente de agencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se prestan el personal, hay personal que se presta para sacar ese dinero, y ahí es donde viola el tema de legitimación de capitales. ¿Ve? Entonces, ¿qué hacen? Llega, en Barinas pasó una situación muy particular, que la persona, a una señora, X persona, estaba fuera del país, ¿verdad? Esa persona falleció, se le acumularon los sueldos y salarios, porque es una persona pensionada, y aparte de eso, también todo el tema de los bonos de patria, pero como en el sistema patria ahora solamente pueden, realmente no sé cómo es el tema del sistema patria, pero no lo utilizo, pero sé que solamente puedo utilizar un número de cuenta de la persona como tal, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Descubrieron a un ejecutivo que hizo todo, o sea, como montó un expediente falso, ¿me entiendes? O sea, haciéndose pasar por la persona, o sea, hizo una apertura de cuenta falsa por los datos de la persona y tal, y después ese número de cuenta lo metió en el sistema patria y se depositaba ese dinero. O sea, lo que hizo fue, creó una cuenta falsa con datos falsos, pero le caía a otra persona. Entonces, eso se presta mucho en los bancos, pues lo que está sucediendo ahorita, sobre todo con el tema del sistema patria, que le están sacando el dinero, y bueno, está esto, que es la seguridad bancaria, que se encargan de investigar todas esas cosas, ¿ve? Entonces, bueno, precisamente es muy interesante, pero es bastante extenso el tema. Y es bastante delicado. Bueno, cuando nosotros estemos desarrollando este tipo de temas, ya ustedes saben, debido manejo de la información, tratamos de no revelar nombres de clientes, así como lo ha hecho Rosa María, pero más adelante podemos desarrollar este tema que a fin de cuentas lo que nos va a dejar es mejor preparado a ustedes, que esa es la intención. En mi época, cuando yo trabajé, era entonces el tema Cadivi, era el problema con las tarjetas de crédito. Bueno, en fin. Entonces, sí, aunque nos deje asombrados, en la viña del Señor hay de todo. Y por eso era que yo a ustedes les presentaba lo referente a la honestidad, la transparencia y el cumplimiento ético. Por eso es que eso para mí es como una letanía, que se lo doy constante. Y hasta el último día que los despido, les sigo diciendo. Porque, bueno, fíjense los casos que hay, fíjense las cosas que ocurren. Hay muchas situaciones, muchachos. Si yo me pongo a contarles, no terminamos. Ya 8:30, ya, bueno, muchachos, vamos a dejarlo hasta aquí para hacer el primer encuentro. Siento que, bueno, abordamos todo lo que es importante para ese primer tema. Les voy a dejar entonces la actividad que ustedes van a realizar. No pierdan de vista lo que es la auditoría
porque más que saberse el concepto, vamos, que ya muchos de ustedes sé que lo han leído y dirán, bueno, pero yo esto me lo aprendo rapidito. Entonces, cuando toca la exposición se pierden. Profe, pero ¿cómo es la auditoría procesal? Y resulta que la auditoría procesal debería ser como ese puntito más fuerte para nosotros, porque es el área gerencial. Bueno, jóvenes, que Dios me los bendiga. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Bien, yo les voy a publicar la actividad que van a revisar. Allí van a estar todas las premisas que ustedes van a dar cumplimiento para realizar la actividad. Cualquier cosa, yo voy a estar pendiente en el grupo ante cualquier pregunta. Dime, Rosa María. Profe, una pregunta. ¿Estas actividades van a ser en grupo o van a ser individuales? Es importante saber eso, Sí, profe. allí estará definido que los van a realizar en grupo. Ok, chévere. Gracias, profesora. Okay. Siempre a la orden. Entonces, bueno, estoy pendiente por cualquier cosita. Me disculpan que yo no les había atendido algunas preguntas, pero era que había algo con mi celular, ahí me lo arreglaron, se volvieron a bajar todas las aplicaciones y la cosa corrió. Era algo como de actualización. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Allí les dejo la actividad. ¿Bien? Gracias, profe. Chao. Cuídense mucho. Chao, profe, muchas gracias.